cuando el proyecto es de Cristo, no fracasa. Diga conmigo, cuando el proyecto es de Cristo, no fracasa. Téngalo por hecho. Téngalo por seguro. Los que están en casa lo pueden escribir, los que están aquí unidos con nosotros. Cuando el proyecto es de Cristo, no fracasa. Por eso, si el Señor le ha dado una empresa, por ejemplo, désela a Cristo. No va a fracasar. Si el Señor le dio una familia, entréguesela a Cristo. No va a fracasar. La carrera universitaria, désela a Cristo, todo. Y la verdad es que la Biblia nos dice que no somos nuestros, somos de Él. El negocio, el trabajo, la familia, la carrera universitaria, déselo a Cristo, porque cuando el proyecto, cualquier proyecto es de Cristo, no fracasa. Y aquí tenemos un proyecto, la iglesia. ¿Ha fracasado la iglesia? No. ¿Ha tenido luchas? Cantidad de luchas. A veces la iglesia, y hablo de la historia de la iglesia, desde que la fundó Cristo, desde Hechos hasta ahorita, han habido épocas en que la iglesia ha pasado por momentos bien difíciles, que ha parecido desaparecer, parecido. O sea, como que pareciera que se va a acabar la iglesia. Pero hermano, ahí viene otra vez la iglesia levantándose. Y aquí estamos, la iglesia de Cristo en pie, gloria a Dios. Y ahorita, mi hermano, no solo nosotros, porque nosotros no solo somos la iglesia. Ahorita en aldeas, en ciudades, en diferentes países, le están dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la iglesia sigue en pie. No fracasa y no ha fracasado y no fracasará, porque es de Cristo. Qué seguridad la que eso me da a mí, hermano. Qué tranquilidad la que yo siento. Porque no es mi iglesia, es de Cristo. No es de un grupo de ancianos la iglesia, es de Cristo. Entonces, a los que están en casa, a los que estamos aquí, todo hay que entregárselo a Cristo, nuestros proyectos, porque vamos a ser exitosos así. El verdadero éxito lo da Él, ¿verdad? Ahora, yo aquí saqué 3 verdades de cómo es un proyecto que es de Cristo. Aquí el proyecto es la iglesia, el proyecto en mención, la iglesia. Ahora, mire cómo es un proyecto que le pertenece a Cristo. Los proyectos de Cristo o sus proyectos llevan tiempo. A ver, ayúdeme, diga conmigo. Sus proyectos llevan tiempo. Por eso, una de las cosas que más necesitamos los cristianos es paciencia. Porque los proyectos de Cristo llevan tiempo. Fíjense que la iglesia aquí es una de las primeras veces, si no la primera, que se menciona el término iglesia en la Biblia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué el Señor no estableció su iglesia en el tiempo de Nehemías, por ejemplo? Tuvo que esperar hasta hace 2000 años atrás, más o menos, cuando Cristo vino al mundo. ¿Por qué la iglesia no comenzó en el tiempo de David? Hubiera sido glorioso, ¿verdad? La iglesia ahí tener
tener cultos de alabanza como los que tenemos ahí, y David invitados a todas las iglesias. Pero no fue el tiempo de Dios para inaugurar su iglesia, para instituir su iglesia. No fue en el tiempo de Ezequías, por ejemplo, un profeta de mucha revelación. Dios no abrió la iglesia ahí, la abrió hasta cuando se determinó el tiempo. Por eso sus proyectos llevan, diga conmigo, tiempo. Y si tú le das un proyecto a Cristo, tienes que esperar su tiempo. No tu tiempo, ni mi tiempo. Porque tienes que recordarlo, los proyectos de Cristo no fracasan, pero llevan tiempo. A ver, ¿cuántos años tardó Noé en construir el arca? Dicen algunos, la Biblia no lo dice así con exactitud, pero sacando conclusiones y según los más estudiosos, se tardó más o menos 100 años en construir el arca. Ese proyecto era de Dios, porque no fracasó. Si a usted ahora, y ya lo he dicho en una oportunidad anterior, si a usted le dan la opción a subirse al Titanic o al arca de Noé, ¿a cuál se sube? Porque ya sabe lo que pasó. El arca de Noé no se hundió y el Titanic sí se hundió. O sea, ese proyecto no fracasó, pero llevó tiempo. Entonces, los que están en un proceso, tengan paciencia porque los proyectos de Cristo llevan tiempo. A ver, otro ejemplo. ¿Cuántos años tardó Salomón en construir el templo de Dios? Y Salomón tenía recursos. Era el hombre más rico del mundo. Él pudo haberlo construido rápido y decir: yo voy a mover todas las piezas. Ningún rey tenía guerra contra Salomón porque era un rey de paz. Todos lo amaban. Tenían buenas relaciones internacionales. Pero ¿sabe usted que Salomón, sí, teniendo el poder económico, político, social, buenas relaciones, a su disposición todo, se tardó 8 años en construir el templo de Dios? Porque los proyectos de Cristo, aunque nunca van a fracasar, llevan tiempo. ¿Sabe cuánto tardó Salomón en construir su palacio? 13 años. Y era rico. Pero tardó 13 años en construirlos, porque Dios sigue trabajando así. Dios va despacio. Dios no tiene microondas todavía. Y no tendrá. Dios sigue trabajando a fuego lento. Dios va despacio. Los proyectos de Cristo no fracasarán, pero llevan tiempo. El último, que urgía también, el último ejemplo. ¿Cuántos días se tardó Nehemías en levantar, en reedificar las murallas de Jerusalén? Eso urgía, porque es como tener una ciudad descubierta. Como que en su casa se arruine la puerta principal. Usted no va a esperar 3 días para cambiarla. Aunque sea medianoche, llama al herrero: mira, la puerta de mi casa no, o le pone trancas o se queda ahí cuidándola, ¿verdad? Velando, pero no deja que pasen 2, 3 días sin que arregle usted su puerta principal. Y así era la muralla, necesitaban reconstruirla. Pero ¿sabe cuánto se tardaron? 52 días. O sea, casi 2 meses trabajando.
esforzándose, y a veces no paraban de día y de noche, porque Dios pudo haber dicho: voy a hacer un milagro, voy a enviar ángeles, y porque mi pueblo se está esforzando, y que les ayuden a construir la muralla, y en 3 días que la tengan levantada. Pero no. Los proyectos de Cristo no fracasarán, pero llevan tiempo. Entonces dígale que está a la par, así con amor, paciencia, dígale. Paciencia. Tal vez tienes un tiempo de no tener trabajo. Paciencia, ya va a venir el trabajo adecuado y después te vas a gozar en la bendición de Dios. Porque cabal, ayer venía yo hablando con mi esposa de un hermano de nuestra iglesia, que Dios lo ha bendecido grandemente. Y él pasó un tiempo sin trabajo. Y yo pedía oración y buscaba, mandaba solicitudes. Y un buen tiempo sin trabajo. Y ahora a mí me ha sorprendido cómo Dios lo está bendiciendo. Pero requirió paciencia. Los proyectos de Cristo no fracasarán, pero llevan tiempo. Amén, hermanos. Ahora, mire lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya saqué una verdad acá, que los proyectos de Cristo llevan tiempo, sus proyectos llevan tiempo. La segunda verdad que yo recibí aquí del Señor es que sus proyectos cumplen su misión, no nuestra misión, sino su misión. Sus proyectos cumplen su misión. ¿Cuál es la misión acá? Edificar la iglesia. Y cuando dice edificar la iglesia, significa que hay que edificar nuevos templos. No necesariamente, porque los templos no es la iglesia. La misión del proyecto de edificar la iglesia es levantar un pueblo que crea en Dios y que le dé gloria a su nombre. En todo lugar, no importa dónde estén, en qué edificio estén, en qué casa estén, en qué lugar estén, la iglesia es un pueblo que cree en Cristo y que le da gloria a su nombre. Esa es la iglesia. Y esa misión se va a cumplir. Se va a cumplir. Si cierran los edificios, la iglesia se detiene. Para muestra un botón, en el 2020. ¿Quién iba a decir que iban a cerrar los templos, los edificios? Yo venía con mi esposa del entierro de Anita, ¿verdad, Paola? De Nicaragua, la hija del pastor Alejandro, que hoy está cumpliendo años. Y la noticia, ¿verdad? Que el día anterior que veníamos en Guatemala, o 2 días antes, se había detectado el primer caso de COVID. Y era una alarma. Todo el mundo estaba asustado. Y al llegar a Guatemala entraron los mensajes preguntando: pastor, mañana vamos a tener culto. Todavía no habían dicho que se cerraran los templos. Y entonces yo dije: sí, mañana tenemos culto y ahí miramos qué hacemos. Porque solo decían, solo 100 se pueden reunir en los edificios, no más de 100. Entonces ahí miramos cómo hacemos, nos vamos a reunir. Pero el siguiente día dijeron que se cerraban los templos. Bueno,
Uno pensó, un mes vamos a estar sin venir. Nos pasamos ¿cuánto tiempo? Sin que no se abrieran los templos. 8 meses que no se abrieran los templos. Y el proceso de COVID, 2 años, ¿verdad? Pero que no se abrieran los templos, 8 meses. Lo cerramos en marzo del año 2020 y tuvimos un culto presencial hasta en el mes de agosto. O octubre, sí, octubre. La iglesia siguió. Porque el Señor seguirá edificando su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Su misión se va a cumplir, mi amado hermano. Los templos se cerraron, pero la iglesia no. La iglesia siguió trabajando y siguió creciendo en el mundo. Entonces, ahí entramos a que, hermanos, lo más hermoso que usted puede anhelar es andar en la voluntad del Señor. Porque esa es su misión. Usted vino a esta tierra y yo vine a cumplir la voluntad del Señor como Cristo vino. Entonces, si andamos en su voluntad, vamos a cumplir su misión. Quien quiera quitarle a usted su objetivo, estropearlo, desanimarlo, destruirlo, no podrá, porque usted tiene una misión que Dios le estableció en esta tierra y esa misión se cumplirá, porque sus proyectos cumplen su misión. ¿Qué paz la que nos tiene que dar esto? Él lo va a hacer. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, haciendo un resumen de 2 cosas que hemos hablado. Sus proyectos llevan tiempo. Y 2, sus proyectos cumplen su misión. Si el Señor a mí me llamó a un ministerio, ni el diablo me puede impedir ese cumplimiento. Y a usted también. Lo que Dios tiene para usted, nadie se lo va a quitar, mi amado hermano, porque es un proyecto de Cristo, usted también y yo, todos. Se va a cumplir su misión. Ahora, lo tercero, sus proyectos, y esto es maravilloso, son indestructibles. Son indestructibles. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, puede ser ahí del infierno o puede ser las puertas de la muerte. ¿Habrá algo más poderoso aparte del Señor? Dios es el Todopoderoso, pero un enemigo más poderoso que la misma muerte, no creo. De ese enemigo ninguno nos libramos. Han muerto los ricos y los pobres. Han muerto los analfabetas y los intelectuales. Han muerto los gruesos y los flacos. Todo el mundo, de ese enemigo nadie se libra. Pero, hermano, Cristo venció la muerte. Y dice la Biblia, y las puertas de la muerte no podrán prevalecer contra la iglesia. O sea que sus proyectos son indestructibles. A ver, diga conmigo, indestructibles. Nadie los va a destruir, nada los va a destruir. Ni Satanás, ni la muerte, ni nada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Poderoso, ¿verdad? A ver, les voy a contar esto que no me gusta contarlo porque no crea que me enorgullece. No es nada malo, ¿verdad? Tranquilo. Pero y le voy a decir por qué no me enorgullece. Cuando mi suegro estaba enfermo, que ya pues
Sabíamos que pronto iba a partir con el Señor. Pues por ahí surgió una profecía. Por eso estoy hablando del don de profecía en algunos cultos y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque, bueno, lo que les compartí para los que no vieron la predicación es que la profecía es dada para edificar, consolar y edificar, consolar y exhortar, no para impresionar. No para impresionar. Y les conté en esa prédica de hace unos días que tuvimos que ministrar a una hermana que en un lugar le dio una palabra profética a alguien que estaba embarazada y le dijo: va a ser niña. Ahí estaba mi esposa. ¿Para qué le dice que va a ser niña? ¿Qué ganaba con darle esa profecía? Impresionar, quizá, para que, qué usada por Dios. Y le dice: va a ser niña. Yo le hubiera dicho mejor: mira, si no es niña, es niño. Pero le dice que va a ser niña. Nace la supuesta niña siendo niño. Y se armó un lío en esa iglesia, en el occidente aquí de Guatemala, porque la familia falsa profetiza, mentirosa, y ella se sentía mal, desanimada. Pero es por querer impresionar, ¿verdad? ¿Para qué impresionar que te va a pasar esto? Si le va a pasar, le va a pasar. ¿Acaso las profecías son adivinación, pues, o brujería? A ver, deme una palabra, léame las manos. No. Eso no, si ya todo lo tenemos escrito en la palabra del Señor, todo está listo ahí, ya es la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, resulta entonces que mi esposo, dije, no, reprendo al diablo. Mi suegro ya se iba ya iba a partir con el Señor porque ya estaba enfermo. Y por ahí surgió: en 6 meses se divide la iglesia. En 6 meses se acaba el Cordero de Dios. Sí, pues. Ya pasaron 10 años. Ya pasaron 10 años. Y la iglesia continuará, amado hermano, porque el dueño no soy yo ni ninguno de nosotros, es Cristo Jesús. Y los proyectos de Cristo no fracasan. No fracasan. Y esa es una de las más grandes seguridades que me da a mí. ¿Qué va a pasar? Yo sé que este proyecto es de Cristo, que yo voy a cumplir su misión hasta el día que Él lo desee. Yo espero que sea aquí a por lo menos unos 50 años, ¿verdad? Pero no va a fracasar los proyectos de Cristo. Van a cumplir su misión. Solo que hay que tener paciencia. ¿Sí? Ahora, la iglesia, hermano, no ha fracasado. Y fíjese que la iglesia, y con esto voy terminando, la iglesia ha pasado 3 pruebas y ahí ha permanecido. La prueba del tiempo, ya más de 2000 años. Y aquí está la iglesia. Se mueren pastores y vienen más pastores. Se mueren grandes evangelistas como G. Ávila y tantos hombres de Dios, y se sigue predicando el evangelio. Y hermano, si Cristo no viene antes, en 100 años la iglesia seguirá, porque es de Cristo, hermano. ¿Sabe usted que la patente de la iglesia dice propietario? Jesucristo, el Hijo de Dios. La patente de la iglesia está en nombre del Cordero que dio su vida por nosotros. Le pertenece a Él, es suya.
Y entonces la iglesia ha pasado la prueba del tiempo. Aquí estamos, hermano, en luchas y pruebas. Prueba de oposición también. Por eso aquí dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia ha sufrido persecución. Hoy estamos felices aquí, pero han habido tiempos en que la iglesia ha sido perseguida y han matado a los cristianos. Yo todavía viví eso cuando era niño, no persecución que nos mataran, pero sí cuando hacíamos cultos en los hogares nos tiraban piedras y estábamos cantando, solo Dios hace al hombre feliz, ahí, y sin música porque no habían músicos ahí en la casa donde estábamos, y se oían los ¡pum! El bombo de la batería, ¿verdad? ¡Pum! Pero seguíamos cantando. La iglesia, mire, ha sido amenazada y sigue adelante. ¿Sabe usted cuál es la historia de ese canto? He decidido seguir a Cristo. Dicen que era de un hindú que se convirtió al cristianismo. Y entonces llegaron los de su clan hace muchos años y le dijeron, si no regresas al hinduismo, te vamos a matar y a ti y a toda tu familia. Y le dieron unos días. Volvieron a su casa a preguntarle, ¿estás listo para volverte al hinduismo y negar a Cristo? Y él dijo no. Y de ahí surgió ese canto. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así ha sido la iglesia. La iglesia ha sido perseguida, pero las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Ha pasado la prueba del tiempo, ha pasado la prueba de la persecución, de la oposición, y esta es otra prueba que ha pasado la iglesia. La prueba de la fragilidad humana. Porque el Señor nos la encomendó a nosotros. ¿Cuántos siervos de Dios no han fallado? Y siguen fallando porque son humanos. Pero aquí está la iglesia. Mira, hermano, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros fracasos como humanos, la iglesia no se ha hundido, este barco no se ha hundido, sigue en pie porque es de Cristo, en medio de la fragilidad humana, de hombres frágiles como nosotros y mujeres frágiles. Dios sigue haciendo su obra. Amén. Entonces, lo que quiero dejarle en el corazón es, cuando el proyecto es de Cristo, no fracasa. ¿Se lleva eso en el corazón? Haga de todos sus proyectos que sean del Señor. Entrégueselo a Él y no va a fracasar, para la gloria de su nombre.